están? ¿Cómo están, queridos televidentes? Muy buenos días. Un abrazo a cada uno de ustedes. Que la paz de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios esté con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, queridas hermanas, si ustedes todavía, si estamos con vida es porque Dios todavía nos da la oportunidad de vivir y debemos agradecer a Dios por su bondad. El Señor es grande en su misericordia. Él todavía nos da salud y vida, a pesar de que todavía estamos, aún el mundo está pasando por esta pandemia, y no olvidemos que Dios tiene aún sus propósitos. Aún en los momentos más difíciles de la vida, todavía hay luz y esperanza. Como alguien dijo, mientras hay vida, hay esperanza, y debemos nosotros agradecer a nuestro Creador, a nuestro Dios, por ese amor que muestra aún para con toda la humanidad. Hoy vamos a hablar sobre el título para el mensaje de esta mañana es Enfrentando las enfermedades. ¿Cómo así usted, como cristiano que es, o tal vez es gnóstico, tal vez usted no cree en Dios, no cree que hay un Dios, pero de todas maneras debe saber qué es lo que la Biblia dice respecto a las enfermedades, respecto a las dolencias, y cómo así usted y yo debemos enfrentar cuando nos estamos cara a cara frente a una enfermedad aguda, frente a una enfermedad crónica, aún cerca a la muerte. Así que en la Biblia encontramos principios que nos van a ser de mucha utilidad, por supuesto. Bueno, un primer principio que debemos aprender es que Dios es nuestro sanador. Dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 15, el versículo 26 en la Biblia, y en estos días, en este tiempo de cuando la humanidad está pasando esta pandemia, es el coronavirus, ustedes saben que es una enfermedad muy, muy grave, una enfermedad infecto-contagiosa que en otros países, sobre todo Europa, Norteamérica y también en nuestros países, están muriendo muchas personas con esta enfermedad. Y uno se pregunta, ahí surge la incógnita y dice, ¿por qué? ¿Por qué está pasando todo esto? No sé si usted se ha hecho esta pregunta, pero quizás deberíamos preguntarnos, ¿para qué? ¿Por qué Dios permite? ¿Saben qué, queridos amigos? Dios, el creador del universo, Él tiene el control, la soberanía de Dios todavía tiene el control, aunque muchos creen que no es así. Pero saben que Dios tiene siempre el control, aún de los pequeños microorganismos que son los virus. Dios nuestro Señor tiene el control todavía y debemos confiar. Y vamos a leer muchos versículos en esta mañana que hablan de la importancia de confiar en nuestro Dios. Pero bueno, comenzamos leyendo Éxodo capítulo 15, versículo 26. Aquí está hablando el mismo Dios, el quien le creó a usted, quien le creó a usted, señor, a usted, señora, quien creó todo el universo, aún los microorganismos. El virus, saben que es un microorganismo muy pequeñito, pero que, como verán, está trayendo muchos problemas en toda la humanidad. Bueno, dice así la palabra de Dios. Dijo Dios, si oyeres atentamente la voz de Dios, la voz de Jehová, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, dice Dios, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, te enviaré a ti. Así dice Dios, porque yo soy Jehová, tu sanador. Ahí está la palabra. Dice Dios, yo soy Jehová, tu sanador, Jehová Rafa, en otro idioma. Queridos amigos, debemos saber que Dios es nuestro sanador. Él es. Y a lo largo de la Biblia, ustedes van a encontrar en las diferentes historias bíblicas, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Dios siempre ha tenido la intención de hacer el bien a las personas. Dios dice, yo hiero, pero también yo sano.
Todos estamos en las manos de Dios. Desde un microorganismo que es como un virus hasta un dinosaurio, por así decirlo, o otro ser creado, y hasta los seres humanos que estamos en las manos. Dios dice, yo los he creado, para gloria mía los he creado. Así es, Dios nos ha creado para gloria suya. Aún en estas enfermedades, el Señor se está glorificando. Claro que sí. Pero en este relato, cuando leemos que Dios dice, si ustedes se convierten, si ustedes oyen mis mandamientos, si ustedes cambian, si ustedes obedecen mis estatutos, si ustedes temen a Dios, entonces aún dice, yo les voy a sanar, no les voy a enviar las enfermedades que envié a los egipcios. Y el Dios de la Biblia promete, dice, yo soy Jehová, su sanador. Miren, es una promesa de Dios. ¿Usted lo cree o no lo cree? Dios promete, dice, yo soy tu sanador. El Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo capítulo 4, en los versículos 23 y 24, nos relata el evangelista Mateo, dice que Cristo iba predicando, llevando el mensaje de Dios a los perdidos, pero ¿saben qué también? Dice que también sanaba todas las enfermedades que en ese tiempo, en esa zona habían, las dolencias, Él sanaba. Dios siempre ha querido ayudar a los enfermos, a los desvalidos, a los que están pasando aflicciones en su cuerpo. Dice que le traían enfermos de diversa índole. Habían personas que estaban pasando traumas psicológicos, emocionales, probablemente, endemoniados, lunáticos, paralíticos, una serie de enfermedades, una larga lista de diagnósticos. Dice, las personas iban a Jesús y Jesucristo los sanaba, los sanaba, los sanaba. En el Antiguo Testamento también Dios, a través de los profetas, Elías, Eliseo y otros, Dios sanaba a los enfermos, porque Dios es tu sanador. Él es nuestro sanador. Y aún en esta pandemia, queridos amigos, queridos hermanos, si usted confía en Dios, si es la voluntad de Dios, Dios le puede sanar, aunque usted tenga el coronavirus. Claro que sí, Dios le puede sanar. Pero la voluntad de Dios. Dios es un Dios soberano. ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionar? ¿Quiénes somos nosotros para decir a Dios, ¿por qué hace esto? ¿Por qué hace lo otro? Pero Dios tiene sus propósitos más sublimes. Los pensamientos de Dios, así dice la Biblia. Mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Mis caminos, dice, no son como vuestros caminos, dice Dios. Son más sublimes. Dios piensa más allá. La visión de Dios es más amplia que la nuestra, queridos amigos. Así es, esa es una verdad. Así que Dios es nuestro sanador. Pero también, ante una enfermedad, ¿cómo usted y yo reaccionamos? ¿Cuál es nuestra actitud? Probablemente alguien dirá, tendrá una actitud muy pesimista, una actitud o tal vez muy optimista o realista, no sé cuál es. Pero saben que hay un versículo que vamos a leer, Proverbios 18:14, por favor. En el Antiguo Testamento, le invito a abrir la Biblia en el libro de Proverbios. Proverbios es un libro muy interesante, por cierto, que se puede aplicar tiene 31 versículos, tiene 31 capítulos, cada capítulo se puede leer durante cada día, y es justo para los 30 días de la semana, 31 días de la semana, así que es muy práctico. El libro de Proverbios, yo le animo a que usted pueda leer este libro, es un libro muy práctico. Y hoy vamos a leer Proverbios 18:14. Miren, la Biblia dice así, respecto a las enfermedades. Hoy estamos hablando cómo enfrentando las enfermedades. Como hijos de Dios, como creyentes, uno debe saber cómo enfrentar las enfermedades. Dice, 14,
el ánimo del hombre, en otras palabras, la actitud del hombre, soportará su enfermedad. El ánimo del hombre, repito, soportará su enfermedad. Mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Algunos psicólogos, algunos terapeutas dicen que, muchos médicos también dicen que cuando un enfermo enfrenta su enfermedad, ya sea aguda o crónica, tiene mucho que ver también el área afectiva, el área psicológica, claro que sí, su actitud, cómo enfrenta. Y en la práctica se ve también eso, personas que tienen un optimismo aún en su manera de ver las enfermedades, las dolencias, las aflicciones, los traumas emocionales, en fin, suelen recuperarse más rápidamente cuando tienen una actitud muy positiva, una actitud más animosa. Y eso usted mismo lo ha debido ver, querido televidente. Y la Biblia lo dice. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. Así es. Claro que sí. La depresión, otros se deprimen cuando se enferman. Aún en estos días de cuarentena se ven actitudes muy pesimistas, quizá aún de creyentes, de cristianos, que dicen, no, la vida es injusta, ¿cómo vamos a pasar esto? Mejor haremos esto, reclamaremos, no sé. O se deprimen, se angustian, o algunos dicen, no, que Dios está haciendo su voluntad, está trabajando, está desarrollando mi carácter probablemente, en fin, bueno, diferentes puntos de vista. Pero va a depender mucho, ¿saben qué? La actitud o cómo usted va a reaccionar, si usted es varón, mujer, niño, joven, va a depender mucho. La manera de sus reacciones en estos días de aflicción va a depender mucho de su relación con Dios. Si usted tiene una relación muy estrecha con su Dios, con el Dios verdadero, el creador del universo, su Hijo Jesucristo, a quien predicamos, a quien tiene la Biblia como su libro, el libro de Dios, si usted tiene una buena relación con Dios, por supuesto que tendrá también una actitud, una confianza, tendrá esperanza, tendrá luz en su camino, su actitud será diferente, su comportamiento, aún su conducta, en fin, será muy diferente. De que si usted no tiene la relación perfecta, esa relación estrecha con el Dios verdadero. Eso va a depender mucho. Y Job nos enseña eso. En la Biblia, en el libro de Job, usted va a encontrar la historia de Job. Lea el libro de Job, le animo. Job capítulo 1, capítulo 2, todos los capítulos de Job. Job dijo, él tenía fe, confiaba en su Dios. Él tenía fe en su Dios. Por eso en el libro de Job 19, capítulo 19, versículo 25, te invito, vamos a leer este versículo, Job capítulo 19, versículo 25, miren, este es un hombre de Dios, 19, 25 de Job, miren cuál es dice, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Él tenía la certeza, la plena seguridad, esa fe. La fe, por cierto, ¿saben qué es la fe? La fe es la confianza plena. Es una confianza al 100%, no un 90%, ni siquiera un 95%, sino una confianza del 100% en Dios. Eso es fe. Le hago una pregunta, querido televidente. ¿Usted confía en Dios? Aunque, Job dijo, aunque Dios me quitara la vida, yo seguiré confiando en mi Dios. Dice, yo sé que mi Redentor vive. Job está diciendo, él estaba enfermo, él estaba a punto de morir. Él estaba diciendo, aunque me muriera, yo sé que mi Redentor me va a resucitar un día. Yo voy a ver a él, yo le voy a ver. Se levantará él del polvo, dice. Y bueno, por una parte, Job está hablando de que el Señor Jesucristo un día él iba a morir e iba a resucitar. Está profetizando también en parte, eso es muy cierto. Pero también él está exclamando, aún en los últimos días de su
en sus enfermedades, en sus dolencias, Job está diciendo, sé que mi Redentor vive, yo veré cara a cara a mi Dios. Miren, esa es la esperanza que como cristianos debemos tener en el Dios verdadero, su Hijo Jesucristo. Y la Biblia es el libro de Dios donde usted y yo vamos a encontrar verdades absolutas. La Biblia es el libro de fe, es un libro de fe. No es un libro, es el libro de fe que nos acerca a Dios, donde vamos a encontrar la mente de Dios. La palabra, por eso es la palabra de Dios. Y encontramos ahí esperanza. Así que depende mucho de nuestra relación con nuestro Dios. Otro salmista decía también, en el Salmo 77, a ver, leamos este otro versículo. Salmo 77, Salmo capítulo 77, versículo 10, dice, miren, aquí, como este hombre de Dios también dice, enfermedad mía es esta. Miren aquí el escritor, estamos leyendo Salmo 77, versículo 10. Aquí acepta la realidad de este escritor, dice, esta es mi enfermedad, pero no me lamentaré. Es bueno aceptar ante una situación, uno no puede negar. Algunos niegan su situación, dicen, no puede estarme pasando esto, no puede estar pasando. Eso es muy cierto. Miren, estos días del coronavirus, esta pandemia, a muchas personas ha sorprendido. Nadie lo esperaba eso, o usted lo esperaba, usted ya sabía. No, nadie, ningún ser humano sobre esta tierra. Sabíamos que iba a venir este coronavirus, fue siempre algo inesperado. Pero aún todavía algunos no pueden creer, dicen, no puede estar pasando esto, ¿y dónde está Dios? ¿Y qué está pasando? No sé, aún la gente, los científicos se rascan la cabeza y dicen, aún siguen estudiando esta enfermedad, es una incógnita, un misterio para muchos, todavía no han logrado entenderlos, aún los científicos, la magnitud de esta enfermedad. Pero saben que Dios todavía muestra su bondad, su amor, Él muestra su bondad aún en estos momentos difíciles. Bien, dice, traeré pero yo a Dios, dice, a la memoria, no me lamentaré, voy a traer a la memoria de Dios, al Dios Altísimo, me acordaré de sus obras, voy a glorificar, voy a bendecir a Dios, dice, meditaré en todas sus obras, voy a hablar sus hechos, oh Dios, versículo 13, Dios es santo, Él me guía en mi camino, tú eres mi Dios, eres maravilloso, versículo 14, hiciste notoria tu poder, tu bondad es tan amplia, es tan, dice, yo vi, dice, te vieron las aguas, oh Dios. Aquí va alabando aquí el salmista. Versículo 19, en el mar fue tu camino, tus sendas, tus pisadas, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. En fin, miren, ese es un verdadero siervo de Dios. Alaba a Dios, dice, enfermedad, es mi enfermedad. Pero a pesar de mis aflicciones, dice el escritor, yo alabo a Dios. Exalto su poder, su soberanía, la magnificencia del Creador. Y esa debe ser también nuestra actitud, una actitud de agradecimiento. Job dijo también, ¿acaso vamos a recibir solamente el bien de Dios y no el mal? Vamos, decía Job a su esposa, debemos darle gracias a Dios, aún por las cosas malas que nos puedan acontecer. Reconocer el poder de Dios, las maravillas de nuestro Creador. Bien, Dios es nuestro sanador, una actitud positiva, una buena hacia las enfermedades, pero también podemos reconocer que todo depende de Dios. ¿Saben? Tenemos la historia de Jonás. No sé si usted leyó alguna vez la historia de Jonás. Ahí en el último capítulo del libro de Jonás tenemos un incidente de Jonás, del profeta Jonás, respecto con Dios. Él iba hablando con Dios.
y estaba en un lugar muy cómodo, en una vista panorámica de la ciudad de Nínive, y él había estado debajo de un árbol. Usted va a leer, estaba ahí él disfrutando de la vista panorámica de la ciudad. Y al día siguiente Dios dice que envió un insecto, un pequeño insecto, un gusano, un verme, un gusano, y empezó a producir, ¿no es cierto?, ese gusano, ese árbol, y se secó ese árbol, una enfermedad. Ahí se secó y Jonás estaba enojado al día siguiente y decía, pero ¿por qué es injusto? ¿Por qué la vida? En fin. Entonces Dios le estaba enseñando una verdad de que Dios tiene aún control, aún los pequeños gusanos. A lo largo de la Biblia usted va a ver las historias bíblicas en las que Dios hace que aún el burro de Balaam habló. No sé si sabías, en la Biblia tenemos el relato del asno, del Balaam, del profeta falso Balaam. Habló el jumento, ese burrito habló. Antes que Pedro negase, cuando Pedro negó a Jesús, cantó un gallo también. No sé si sabía usted esa historia. Sí, cantó un gallo. ¿Ustedes creen que justo en este momento iba a cantar un gallo? 3 veces todo cantó un gallo. Miren, ¿verdad? Tenemos los animales obedeciendo al Creador. En otra ocasión, el Señor Jesús dijo a Pedro, Pedro, ve al lago, ve al mar de Galilea, y el primer pez que tú pesques, vas a abrir su boca y ahí vas a encontrar una moneda. ¿Ven? Los peces obedeciendo. En otra ocasión, la pesca milagrosa, el Señor Jesús dice, no, tiren la red a la derecha y hallaron muchos peces. En otra ocasión igual, en 2 o 3 ocasiones el Señor hizo la pesca milagrosa, pescó muchos. Los peces fueron, cuando el Creador llama, los peces van también. Y así podemos seguir hablando. Hay muchos otros animales. Los cuervos que alimentaban a Elías, por ejemplo, en el libro de Primeras Reyes 17, 18, en esos versículos, capítulos, encontramos cómo los animales obedecen a Dios. Aún los insectos, aún los animales grandes. En los tiempos de Noé también, los animales dice que iban al arca de Noé, todos iban. Algunos eran traídos, otros aún por instinto. Los animales aún perciben, presienten, en fin, y fueron y se salvaron. Bueno, Dios tiene el control de todo, la dependencia de Dios. Pero también tenemos la historia en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 16, en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 16, versículo 12, 13, tenemos la historia del rey Asa. Un rey llamado Asa. Dice que él se enfermó gravemente se enfermó este rey, y dice la Biblia pero él no buscó a Dios en su enfermedad, no buscó a Dios, sino buscó a los médicos. Pero uno diría, la Biblia dice así, él no buscó a Dios, él buscó a los médicos. Entonces uno se pregunta y dice, ¿será que entonces es malo buscar la ayuda médica, la ciencia médica? No es lo que está diciendo la Biblia. Si no saben que él solo buscó a los médicos, él solo se apoyó más en la ciencia y no así en Dios. En estos tiempos de calamidad, en estos tiempos de pandemia, amigos, ¿cuál es su actitud? ¿Usted está buscando solamente la ciencia mismo como tal, como el rey Asa? Él se empeñó en buscar, fue a todos los mejores médicos de su época. La Biblia dice, lea Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 12 y versículo 13. Ahí está relatado. Dice, Asa enfermó gravemente de los pies, y una enfermedad muy grave, y no buscó, dice, ¿saben qué dice? Solo buscó a los médicos, no buscó a Dios. Ese es un gran error, queridos amigos. El ser humano, en primera instancia, debe buscar a su Dios, al Creador. Y por supuesto uno va a pedir la ciencia también, porque como veremos en otros versículos, también esto es real. La ciencia, Dios mismo,
Miren, ¿saben quién es el originador de todas las ciencias en este universo, en este mundo, perdón, en este planeta en que vivimos? ¿Quién es el diseñador? ¿Quién es el originador? ¿Quién es la fuente de todos los saberes, de la ciencia en sí? La medicina, la pedagogía, la ingeniería, etcétera, etcétera, que hay en este mundo. ¿Quién es? Es Dios. Dios. Él es la fuente de la sabiduría y el conocimiento. La ciencia y la inteligencia. No lo olvide eso. Si usted es un hombre de ciencia, señora, señor, tal vez usted es un académico, un hombre de ciencia. Usted respira ciencia, como alguien dice. Donde usted va, siempre debe saber que el originador, la fuente de la vida, de la fuente de toda la sabiduría, es el Señor, la persona del Señor Jesucristo, el mismo Dios. Así que miren, pero este rey, Asa, él cuando enfermó gravemente, él no buscó a Dios. Él se enfocó en la ciencia misma. Dijo, no, la ciencia. Como ahora, hay muchas personas ahora se han olvidado de Dios. Y están buscando quizá más en su conocimiento, están confiando más. Y por eso, tal vez todavía, miren, este es otro principio que debemos aprender. Cuando Dios manda calamidades, cuando Dios manda enfermedades, aflicciones a su vida, amigo, en su familia, cuando Dios le da pruebas, si usted es cristiano, cuando Dios le manda algunas enfermedades, dolencias en su hogar, en su familia, ¿sabe con qué objeto Dios manda todo eso? ¿Le manda a usted? Para llamar la atención, para que usted se vuelva a él. Pero también para probar muchas veces. Dios nos prueba. Para ver qué hay en nuestro corazón. ¿Sí? La Biblia dice en Deuteronomio, yo les envío estas calamidades, Dios dice, yo les envío estas pruebas para saber, yo pruebo, dice a mi pueblo, para saber qué hay en su corazón. Porque en los momentos más difíciles de nuestra existencia es cuando sacamos lo que de verdad hay en nuestro corazón, amigos. No es cuando estamos pasando todo bien, todo ok, 100 puntos, no. El ser humano saca lo que de verdad tiene en su ser, sus pensamientos, sus emociones, lo expresa cuando estamos pasando momentos difíciles, no lo olvides. Y eso es así. La persona es realmente su sentimiento original tal como se manifiesta cuando está pasando momentos difíciles. Y Dios sabe eso, y por eso que Él prueba. Entonces Asa, este rey, no buscó a Dios, sino a los médicos. Así dice la Biblia. Repetimos, no es que Asa no es que era malo buscar a los médicos, no, él se enfocó, él confió más en la ciencia médica y no así en Dios. Pero es mejor confiar en Dios, pero también confiar en la ciencia médica, porque total, como decimos, la ciencia médica, el originador es Dios. ¿Ustedes creen ahora, por ejemplo, que la gente, los hombres de ciencia, hay hombres de Dios, mujeres de Dios también, científicos en otros países, ahora se están rompiendo la cabeza en sus laboratorios, están horas y horas tratando de encontrar la cura, las vacunas para este coronavirus, el COVID-19. No creen que la gente está así, no. Sabemos por información que hay personas, aún en Israel, en otros países, están hombres de Dios, científicos. Por cierto, muchos, Sir Isaac Newton, por ejemplo, un científico, Faraday, Pasteur, eran hombres de Dios. Hombres leían la Biblia. Estos hombres no crean que de Pasteur, por ejemplo, Pasteur, así se escribió, este hombre de Dios, Faraday también, estos hombres amaban la Biblia. Así como usted lee la Biblia, ellos leían todos los días en su laboratorio. Ellos leían la palabra de Dios y muchos de los descubrimientos, escuche, no sé si usted lo sabía, muchos de los adelantos científicos, muchos adelantos en el área de la microbiología, la virología, en fin,
ha sido gracias a la Biblia. Estos hombres de Dios, estos científicos, han estado cerca de Dios y Dios les ha iluminado para descubrir lo que ahora conocemos, la ciencia en sí. Usted lea las historias de estos, o las biografías de estos científicos. Así que Dios siempre va a ir trabajando por ese lado. La ciencia es algo que Dios siempre ha usado para el bienestar del ser humano. Ahora, entonces leamos Proverbios 22:12. Ahí tenemos otro versículo, Proverbios 22, versículo 12. Miren, ahí está lo que les decía. Proverbios 22:12, dice la Biblia: los ojos del Señor, los ojos de Jehová, velan por la ciencia. Ahí está. No sé si sabía usted este versículo. Los ojos del Señor, de Jehová, velan por la ciencia. Ahí podemos poner la ciencia médica. Claro que sí. Les decía hace rato, ¿ustedes creen que la gente de ciencia está tranquilos? Pero no, están buscando. Y en algún momento es muy posible, ellos van a encontrar la cura para esta pandemia, para este coronavirus. Dios va a usar personas que sí, estudiosas, gente científica, van a encontrar. Bien de acuerdo, el Dios de la Biblia es así. Bueno, dice: los ojos de Dios están velando por la ciencia, mas Él trastorna las cosas de los prevaricadores. Pero los ojos de Dios velan por la ciencia. No crean que no, ahora mismo Dios está trabajando, porque la Biblia dice, Dios dice: yo hiero y yo traigo las enfermedades, las calamidades, pero también yo curo, dice Dios, yo también curo. O sea, Dios hiere, Dios también da el tratamiento. Ese es nuestro Dios. Bueno, entonces debemos confiar. Nuestro Dios, Él es nuestro sanador, le hemos dicho. Debemos confiar, Él va a darnos sanidad. Bien, dice el dominio de la ciencia, los beneficios para el ser humano. Y tenemos el caso de Ezequías también, el rey Ezequías, otro rey que enfermó gravemente también. Este hombre de Dios buscó a Dios, no como Asa. Asa confió más en la ciencia y no en Dios. Pero Ezequías era lo contrario. Cuando a Ezequías se le informa de parte de Dios, el profeta Isaías va a Ezequías y le dice: Ezequías, ordena tu casa. Usted va a encontrar eso en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 20, cuando Ezequías oye la profecía de Isaías, cuando le dice: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¿Saben qué hace Ezequías en ese momento? Se humilla ante su Dios, ora a su Dios y llora, y empieza a llorar con un gran lloro, y ora a su Dios y le dice: oh Dios, le pide a su Dios. Miren, Ezequías confía más en Dios, pero Dios le sana. Y tenemos ahí, ¿no? Dios le sanó. Pero dice otra escritura: escudos son, la ciencia es un escudo. Le hace Eclesiastés 7:12. Ahí la Biblia dice: la ciencia es un escudo para la humanidad. No lo olvide, la Biblia lo dice. El dinero también es un escudo de protección. De acuerdo a la Biblia, la ciencia médica, en este caso, es un escudo que Dios mismo nos lo ha dado. El dinero también es un escudo, te protege de alguna forma. Pero dice la Biblia, amigos, la sabiduría excede. La sabiduría es mucho mejor que la ciencia y que el dinero. ¿Y qué es la sabiduría? ¿Saben qué es la sabiduría? Es el temor a Dios. Ese es el principio. El buscar a Dios. Entonces, miren, hay un dilema, hay un argumento, hay una pregunta que todos nos hacemos. ¿En quién en estos días de pandemia, en quién vamos a confiar? ¿En la ciencia médica, en el dinero o en Dios? ¿En quién vamos a confiar más? Primero, el principio de la sabiduría, el principio de la ciencia, es temer a Dios, buscarle a Él.
busque a Dios. Cuando usted busque a Dios, va también en su momento, en su lugar, por supuesto, que se va a apoyar en la ciencia, porque si hemos dicho que el originador de la ciencia es Dios. Primero debe buscar a Dios, confiar en Dios, temer a Dios. Y como consecuencia lógica también, usted por supuesto va a buscar una ayuda médica, científica. Claro. Y por supuesto también la provisión. Alguien va a proveer de dinero, porque para estos tratamientos uno requiere, para las investigaciones uno necesita dinero, economía, no es cuestión de, uno necesita tener. Y Dios va a proveer. Si hemos dicho que Dios es Jehová Jireh también, porque Dios provee también. Y miren, es algo muy, muy glorioso también. En estos días los bolivianos estamos experimentando una serie estamos aprendiendo más bien una serie de lecciones, estamos viendo muchas cosas, ¿verdad? Bueno, debemos saber que Dios aún nos está fortaleciendo como nación, no lo olvidemos. Dios siempre, cuando manda algo, es para probarnos, para fortalecer, para desarrollar un área débil que estamos teniendo como ciudadanos bolivianos que somos. Bueno, y finalmente ya nuestro tiempo ya va a terminar. Tenemos el caso de David y su hijo que murió también. Dice que Dios hirió al niño y murió. Gravemente enfermó el niño de David y murió. Miren, pero él decía algo, dice, yo no tengo ahora que estar muy triste, yo voy hacia él, yo no voy a cambiar la situación, aunque me estrese, aunque me tensione, aunque haga lo que haga, no voy a cambiar la situación, sino que hay cosas que están en las manos de Dios, amigos, eso es muy cierto. No podemos, en estos días de cuarentena, tenemos que, solamente estar ahí. ¿Qué podemos hacer? Esperar que pasen los días. Más bien, quizá empezar a leer la Biblia, hacer otras actividades en casa, pero no podemos. Hay cosas que no están, hay cosas que sí están a nuestra decisión, podemos, pero hay cosas que no están en las manos de Dios. Aún no sabemos cuántos días durará esta enfermedad, pero saben que Dios tiene un propósito. Cuando Dios diga, ya, ahí termina. Bueno, queridos amigos, que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Brevemente vamos a agradecer a nuestro Señor. Oremos. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Estamos muy agradecidos una vez más por tu palabra leída en esta mañana. Gracias por la Biblia. Ayúdanos a recordar estos principios básicos de tu palabra. Ayúdanos, Dios, a recordar siempre que tú, Señor, eres el primer Señor, el primer objeto de nuestro amor, mi Dios. A ti te debemos todo, la vida, aún nuestra existencia, y eso, Señor, es lo que nos consuela también. Te amamos, te agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.